buenas tardes. Gracias como siempre por acompañarnos hoy lunes en este su programa Tiempo de Renovación. Misael María y aquí Yesenia Castillo estaremos con muchas informaciones luego de este asueto de la Semana Mayor, la Semana Santa. Misael, Bueno, pues muy buenas tardes, Yesenia, muy buenas tardes para ti y para todos los amigos televidentes que esperamos que todos y todas hayan regresado bien a sus casas, de visitar a sus familiares, los que tenían sus amigos o familiares en el campo, los que se quedaron aquí en la capital, en fin, para todos. Les deseamos realmente que hayan tanto disfrutado como y le haya servido también. también de reflexión Sí. esta Semana Mayor, que aunque no fue, sí, santa, pero no dejó de No politizarse, de reflexiva, hablarse, así es. de tenerse temas de mucho interés. Parece que eso es algo que, bueno, y los temas precisamente Habitual. lo pusieron los que debían de guardar Lo que deberían mayormente, guardarla, sí. en este caso los curas, el clero o la jerarquía de la iglesia. Pero en fin, Okay. ahorita tenemos algunos elementos para hablar de eso. Son varios temas también importantes, temas penosos, temas lo que sucedió en Sri Lanka, ¿no? Unas 200 y pico de personas. Y vamos a conversar sobre eso, las elecciones en Ucrania y también otros temas de interés, lo que habló Donald Trump también en temas internacionales sobre Iván Duque, nueva vez, Wow. que lo acusa de que... Soltó a Venezuela, ahora es No, él dice Colombia. que Iván Duque ha aumentado un 50%, más de un 50% La el tráfico exportación de droga de ese tráfico país. de droga ya. Y Iván Duque calladito, el pobre. Pero nada, ahí tenemos otros temas también muy importantes en términos Así del es. acontecer nacional. Así es, Misael, y que tenemos un día como hoy, hace muchísimo tiempo. Así es, en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, tenemos que, Yesenia, hoy es lunes 22 de abril del año 2019, ya faltan 253 días para el año 2020, es un año que va bastante rápido, ¿no? Tenemos que hoy es el Día de la Tierra, señores, hoy es el Día del planeta Tierra. La Tierra, como todos sabemos, es el nombre que lleva el planeta, este barco que habitamos más de 7.000 millones de personas, pobres, ricos, cristianos, musulmanes, en fin, todos estamos en el mismo barco. Y hoy se celebra ese día para, de alguna manera, crear conciencia sobre la necesidad de mejorar nuestra relación con nuestro planeta. Un día como hoy, pero el año 1849, terminan los combates de la batalla de las carreras, cuando fuerzas nacionales, aplicando nueva vez la guerra de guerrilla, liquidan los restantes focos de la resistencia del ejército haitiano, siguiendo el manual, como habíamos dicho, manual de guerrilla escrito, dicen varios historiadores, entre ellos Euclides Gutiérrez Félix. Ese manual de guerra de guerrilla fue escrito por Matías Ramón Mella. Y un día como hoy, en el año 1887, se juramenta como presidente de la República el general Ulises Erox, tras lo cual concede un salvoconducto al general Federico Quesada, ausente del país por causas políticas. En el año 1887 se suponía que debía ser un gobierno, un gobierno azul o restaurador, y se prolongó, ya ustedes saben, por unos 12 años, del año 1999. En el año 2005, el juez del cuarto juzgado de instrucción dispone el envío por ante un tribunal criminal de 14 exfuncionarios de la anterior administración acusados de estafar al Estado por 1.800 millones de pesos a través del llamado Plan Renove. En el año 1616 muere en Madrid el soldado novelista, poeta, dramaturgo español Miguel de Cervantes y Saavedra, autor de la ya afamada, conocida e interesante obra literaria El Quijote de la Mancha. En el año 1659, Richard Cromwell,
disuelve el Parlamento inglés. En el año 1870, un día como hoy, nace Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido por todos como Lenin, líder de la revolución rusa y la primera revolución socialista del mundo en octubre del año 1917. Vladimir Lenin fue, el propio Juan Bosch le llamó un científico de la revolución, un extremadamente inteligente, un hombre conocedor del marxismo y de la historia de la dialéctica y un estudioso de la revolución. Ese fue Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Y por último, en el año 1997, soldados peruanos asaltan la residencia del embajador de Japón en Lima y liberan a 71 de los rehenes que retenía el movimiento revolucionario Tupac Amaru desde el 17 de diciembre del año anterior, muriendo los 14 secuestradores, 2 militares y un rehén. Con esa última hemos concluido los hechos que ayer fueron noticias. Así es, Misael. Y hablando de noticias y hechos, hay que hablar de lo que dejó Semana Santa. Siempre el COE rinde las estadísticas, emite las estadísticas, donde dice cómo transcurrió todo, las cantidades de accidentes, fallecidos también, si los hubiera. En este caso hay que decir que según el reporte del COE, dice que fallecieron 33 personas 33. Durante ese asueto de Semana Santa. Así es, dice que ese año solo se reportaron 181 accidentes de tránsito, o sea, un 75% menos que el año pasado, que fueron 741 los accidentes. Esas fueron las cifras emitidas por el COE. El COE. Así es, dice que el número de lesionados fueron 1.900, mientras que en el 2018 fueron 1.372. En este caso hubo un aumento considerable. Dice que se calcula que 4.768.000 dominicanos se desplazaron a diferentes puntos de las regiones del país. Claro. Tiene que haber algún tipo de relación, definitivamente, entre la salida, cantidad de personas que se desplazan y la cantidad de accidentes. Me imagino que ahí deben de relacionarlo. Así es. Dice que al menos 22 personas de los fallecidos corresponden a accidentes de motocicleta, que siempre registra un número considerablemente alto dentro de cada uno de los los diferentes medios de transporte también. Yo creo que aquí van a tener que tomar una medida parecida con las motocicletas que con los camiones. Es decir, en esos días de por lo menos 2 días. Es un medio de transporte, pero es que no. Pero es la forma. Es que no hay conciencia. Estamos hablando de 150, ¿cuánto? 22. Sí, de los 33 fallecidos, es decir, casi el 70% es de motores. Entonces, estamos hablando por lo menos de alguna medida de que circulen solamente en algunas vías, pero circular por carretera, autopistas, un motor, por ejemplo, un 70, un 110, no es igual que un motor que un Harley, que es un carro, o un Ninja de esos, un motor de esos, grande, de 7,5. Pero estamos hablando que esos motores no tienen condiciones. No. Muchas veces no tienen condiciones los vehículos, menos un motor. Sí. Entonces, a una velocidad, aún tengan los cascos puestos, no importa. a una velocidad excesiva. No hay educación. Entonces, hay que tomar en cuenta ver eso. Ciertamente es un tema de que un transporte, definitivamente, pero estamos hablando de que si se bajan un 70%, un 50% de esos 22 muertos, que sean solamente 10, es algo. Así es. Digamos. Y estamos hablando de un medio de transporte que va mejorando las estadísticas. Que ha sido cuestionado en diferentes momentos y en los puntos en que se mide. Por ejemplo, cuando se habla de criminalidad y robo, muchos de esos hechos también son cometidos por personas que usan la motocicleta como medio de transporte o medio de salida fácil luego de cometer el hecho. Entonces, no ve que no vale que tengan identificación, porque uno ha visto también que muchos de los que están identificados son los que participan en hechos delictivos. Y ciertamente habrá que buscar un mecanismo para que ese medio de transporte que es utilizado por muchas familias en este país
tenga algún tipo de regulación que le dé seguridad a las personas también, de que cualquiera que esté utilizando este servicio, la persona no lo vean como un posible delincuente, porque muchas veces son también trabajadores honestos, no todos califican, pero se ha etiquetado de que como es el medio donde se cometen más atracos, con ese medio se cometen más atracos, entonces ya hay una percepción negativa de las personas que utilizan estos medios. Pues, ojalá, dice 3 fallecidos más que en el año pasado. Uno espera siempre, cada vez que se despide, que no ocurran tantos accidentes, que tantas personas no mueran en estas celebraciones, pero bueno, hay que tomar en cuenta, porque fíjate, si incluso el Estado, el gobierno hace su parte, porque en esto todo el mundo tiene que hacer. Y el desplazamiento que hace el COE, en lo que caso, te digo, los voluntarios. Voluntarios de la Defensa Civil, del Intran, de la DGC, de Obras Públicas, en fin. Todas las instituciones del Estado se movilizan para eso. Entonces, yo creo que de alguna manera hay que analizar tranquilamente todas esas estadísticas, todas esas cifras, a qué hora se produjeron los accidentes. Ya se sabe, como dice ahí en la estadística, un 22 de los 33 muertos fallecidos son por accidentes de motor. Entonces, hay un tema. Si estaban, si habían tomado, a qué hora se presentaron esos accidentes, en qué carretera se hicieron, se sucedió. Tú me comprendes que si llevan puestos los cascos protectores o no, qué condiciones tenía el motor. Todo eso debe evaluarse para tomar medidas en consecuencia, para tomar algún tipo de medida, si es un carril que le toca a los motores, de alguna manera. Pero hay que buscar alguna fórmula, porque no estamos hablando que si casi el 70% de los fallecidos son por motores, y creo que de los 170 accidentes, creo que 150 fueron de motores. Eso es increíble. Así es. Vamos a una pausa porque se integra Víctor Tineo para aquí al set. Claro. Nosotros aquí recibirlo. Regresamos. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por 5º año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Con el programa y tal como decíamos, Víctor Tineo está con nosotros aquí. Víctor Tineo. Muy buenas tardes, Yesenia. Buenas tardes, Buenas tardes, Misael, y buenas tardes a nuestros
amables Sí. teleaudientes, Así es. Sí, nuestra la amable audiencia, teleaudiencia que sí. está esperando siempre tiempo de renovación. Tiempo de Nosotros renovación. estamos más renovados después de Semana Después de Santa. Semana Santa, así mismo, ¿eh? ¿A Domingo de dónde Resurrección. se fueron ustedes? No, nosotros No. nos quedamos tranquilos siempre. Sí, tranquilo. Sí. Ah, bueno, Sí, la ciudad se pone familia, muy lenta, agradable. familia, muy lenta, eso. sí, ahí los Pudimos muchachos y cosas. conversar con todos Sí, los amigos, así es. familiares, hermanas. Uno habla de Padres, tú sabes que todo y uno habla de que la Semana Santa, por el mensaje que la misma contiene, ¿verdad? Debe ser tiempo para reflexionar, para ver todo, para uno interiorizar, para ver el futuro, para ver el mundo, el país. Y a propósito de todo ese ambiente político que se vive en ese país, Tineo, y que los partidos políticos dijeron que iban a tener una tregua Sí, pero no hubo por tregua. por la celebración de la misma y lo que significa. No hubo tregua, La Tineo, iglesia- porque la la iglesia se iglesia no dio- encargó no dio de que lo que tregua. los partidos políticos no estaban haciendo lo harían ellas. Entonces, ahí hubo como una especie de contradicción. La Iglesia Católica en su sermón de las 7 palabras se encargó de hablar de todos los temas que de alguna manera, si uno ve la Iglesia Católica como en su rol y lo que le correspondía en ese caso, que era precisamente llamar a la familia dominicana a la reflexión, a A la tener unidad, un mundo mejor, a a la que las unidad, personas la sean más solidaridad. unidas, que haya más igualdad, que no haya exclusión. O sea, era como que uno a esperaba utilizar la verdad como como medio, estandarte, como como, estandarte, como única forma de decir las cosas. así es. ¿Tú me entiendes? De reconocer. Sí. Todo eso son virtudes del ser humano. Claro. Eso no le quitan a Y nadie. que no deben perderse, que uno espera que el ser humano se reencuentre consigo mismo en cada En una de tiempos- estas virtudes. En tiempos de incertidumbre. Sobre Claro, todo, ¿verdad? claro. Sí, es Son así, si fuera el caso. Son Sí. tiempos muy difíciles de comprender y hay que crear todo un ambiente para que la gente sienta que todavía se puede Y que hay vivir esperanza. exactamente, en una sociedad que tiene un modelo ahora de cambios permanentes Sí. en el cual la persona no sabe exactamente dónde está parado. ¿Dónde está parado? No, Sí. no Está aquí sabemos hoy, no esa- sabe mañana. No sabemos exactamente pero dónde ¿Con qué se estamos puede parados. encontrar? Sí, el mundo tiene mucha incertidumbre, Y se- pero más sin embargo uno tiene, y disculpa ese amigo como tú dices, ciertamente, y los que tienen responsabilidad de liderar a un sector de la sociedad, debe de hacerlo, guiar y orientar, guiar a sus ovejas, guiar a sus partidarios, sea un líder político o sea un líder religioso. Ahora, la comprensión de la sociedad actual no le está dejando un espacio, no le está dejando espacio a instituciones dogmáticas. O sea, las instituciones dogmáticas tendrán necesariamente que entrar en un proceso de reconsideración interna, porque la sociedad actual, la velocidad de los cambios con que va, el dogma no permite entenderla, el proceso. O sea, que la iglesia tendrá necesariamente, como ha venido haciendo el Papa Francisco, reconocer que hay cosas que están pasando que Claro, definitivamente claro. la iglesia Tiene tendrá que entender. Tendrá que entender, así Claro. es. Definitivamente. Y no, y Así muchas es. veces, aunque no hayan entendido él con su autoridad, el Papa Francisco la ha impuesto. La está. Tenemos el caso, por ejemplo, de Chile. Sí. En Chile tuvieron que renunciar en pleno todos los sacerdotes Y tuvieron que y pagar. obispos. Y tuvieron que pagar Y, también. y todavía están en veremos quién se queda y quién no Y se hacer queda. público todas esas ¿Tú me situaciones entiendes? también Y que tuvo se han que encontrado. replantear y replantear, relanzar, porque la iglesia él sabe que ha tenido que relanzarla, porque él mismo lo planteó, ha sido muy dañada su imagen y el propio Papa la ha podido rescatar, pero ¿qué? Haciendo que primero su mea culpa. Si mire, pedimos perdón por esto no va a suceder. Ya no solamente un pederasta va a ser un tema de pecado, Y de- no, y de traslado. se va a No, convertir en un tema criminal. Sí. ¿Tú me entiendes? No de va a ser tentación. va a ser sometido a los tribunales. Son actos terrenales. Exactamente. No son Ya no actos- simplemente con 5 Padres Nuestros y Ave María se resuelve, no. Así Entonces, es. todo eso el Papa, y eso le ha dado mucho más autoridad, porque es un hombre sumamente inteligente, Así es. y que lamentablemente le falta
a muchos. Le falta mucho. Decíamos nosotros que en el sermón de las 7 palabras, donde los sacerdotes pudieron hablar de lo que es la inseguridad, la corrupción, la migración, la delincuencia, el sistema político de nuestro país. Y el tema que más ha llamado la atención es aquel que tiene que ver con una palabrita que ellos utilizaron, que era la palabra de perpetuarse en el poder, o sea, una especie de aquellos que ponen sus intereses personales de su grupo o partido por encima de nuestro proyecto de nación. Hay que recordar que la Iglesia tampoco ha estado ajena a lo que son los intereses políticos. Uno habla que se está hablando ahora de que la Iglesia dijo que se quería implantar una dictadura en este país, y uno recuerda a aquellos que siempre hablan de temas desde la era de Trujillo, desde antes de Trujillo, que la Iglesia Católica nunca ha estado ajena a todo lo que ha acontecido en nuestra democracia en construcción que todavía tenemos, aún en los tiempos en que hubo dictadura en este país, y aún en los tiempos en que sacerdotes fueron presidentes en este país y el manejo que tuvieron también. O sea, no es de ninguna manera ajena. A uno lo que le preocupa es en todo esto que el tiempo que toma precisamente la Iglesia Católica para estos temas es el tiempo en que debería llamar a la población a la calma, a la sensatez, a la reflexión y tal como decimos nosotros, pero parece que los intereses son otros, y la Iglesia Católica no está ajena a esos intereses de determinados grupos, diríamos nosotros. Hay que observar, probablemente no sé cuál es el leitmotiv, ¿qué dicen? El motivo fundamental, esencial, detrás de estos pronunciamientos, pero yo creo que en la República Dominicana es muy fácil reconocer a simple vista cómo se vive y qué ha sido de la República Dominicana posterior a la llegada del Partido de la Liberación Dominicana al poder. En el mismo 1994 desapareció una persona en la República Dominicana, Narciso González, Narcisazo, en ese proceso electoral de 1994, que fue un proceso electoral lleno de nubarrones y de incertidumbres. La República Dominicana después de 1996 no ha vuelto a tener un periodo, una etapa de nivel de incertidumbre y de inseguridad que se vivió tanto en el 90, tanto en el 94, tanto para atrás, 78, poniéndolo más cerca, 86, 84, poniéndolo más cerca, 74, 70, vamos a venir de 70 para acá. No, porque si llega es peor todavía. No, hay que quedarse ahí. Entonces, del 70 para acá, ¿qué podemos decir en la República Dominicana? ¿Qué ha pasado en la República Dominicana en los últimos 20 años que ha gobernado el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Bajo qué criterio ha sido que se ha gobernado en la República Dominicana? ¿Cómo se ha ganado en la República Dominicana? Que son los puntos que hay que destacar. ¿Cómo se ha ganado en la República Dominicana? Del 96, más del 50%, 2004, más del 50%, 2008, más del 50%, 12, más del 50%, 16, más del 50%. O sea, una población que más del 50% va a las urnas y vota por una organización política, y esa organización política está refrendada, legitimada con más del 50% del voto electoral. Pero otro elemento, ¿cuál es el crecimiento de la República Dominicana? ¿Quién conocía? ¿Qué era la República Dominicana antes de 1996? Una economía incipiente. Exactamente. La dictadura de la economía. Entonces, la dictadura de la economía, ¿por la dictadura para quién? Para los pobres. Entonces, la dictadura para los pobres. ¿Qué ha pasado? Y una democracia muy buena para las jerarquías para pocos. y para pocos. Sí. Eso era. Hay que preguntarse por qué en las últimas encuestas, la Gallup, la otra, la Penancho, todas las encuestas, ¿por qué el PLD sale como organización política con más del 50% del apoyo popular? ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo se explica eso? Que esos son los puntos también que hay que tomar en consideración al momento de hacer este análisis, porque ¿cuántas repúblicas dominicanas hay? ¿Cuánto ha crecido la República Dominicana? Del 96 mismo acá.
Ponlo del Hay 12, ponlo del 12 cinco, para acá. 5 Repúblicas Dominicanas más. 5 Repúblicas Hablamos hablando Dominicanas de que más. sí, así es. Pero ¿cuántas personas han desaparecido en la República Dominicana? ¿Cómo se coarta la libertad de expresión dime en este cuántas país? personas desaparecieron en el 2004. ¿Cuántos periodistas han muerto? ¿Cuántos periodistas? ¿Cuántos dirigentes políticos ¿Cuál es el nivel de- encarcelados? O sea, ¿Cuántos sindicalistas exiliados? ¿Cuál es si precisamente y ahí como tú o decías, sea, Tineo, ¿cuántos trabajadores han ido a las construcciones dominicanas que han sido obligados a trabajar sin paga? sin paga? Sin que se le pague. Así mismo es. O sea, porque esas son las características que estamos... Es más, las características de una dictadura. ¿Cuántas huelgas ha hecho la población en los últimos años en este país? Entonces, De esos Así paros, es. de esos paros Entonces, que tenían significado oye, lo hace, que tú en ves, otros tiempos. porque no hay cosa más contundente, no hay una reflexión más contundente que aquella que se corresponde con la realidad. Que en fin de cuentas es como se define la verdad. La verdad es así. La verdad se define como aquel elemento que se corresponde con el hecho. O sea, Claro. una, Por más que tú digas con tus palabras, Es que- si el hecho no se corresponde con lo que tú dices, con lo que tú dices, no es verdad. No es verdad. Es Así la es. correspondencia entre eso. Ujú. Cuando la gente ve que sale a la calle por la mañana, a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche, cuando lo paran y él logra tomarle una foto al policía que lo paró de manera inadecuada o que lo trató de manera inadecuada, que le violentó sus derechos. ¿Qué le pasa al policía? Claro, ¿Qué le pasa al policía? Claro. ¿Tiene Ya se consecuencias? somete ya Claro. al son civil. El sistema judicial dominicano, a los jueces, que hablen los jueces, ¿cuál juez de la República Dominicana puede decir que desde el Estado va alguien a decirle lo que él tiene que hacer? Que lo digan los jueces, Claro. que lo digan ellos, si hay alguien que se atreva a ir a decirle a ellos lo que tienen que hacer. Pero es que la justicia en la anterior, solamente eso como tú dices, era solamente para los pobres. Entonces, Esa justicia era solamente, era para los pobres, sí, sometido a los pobres a la justicia y condenarlo. Y solamente era bueno para el que conocía un juez, para un amigo, para aquellos que tenían el privilegio, porque los privilegiados, esa dictadura de los privilegiados, eso sí, eso es lo que tenían, que podían llegar a cualquier institución pública, a cualquier institución, dame la licencia, consígueme esto, dame una exoneración de esto. Eso sí era la dictadura del caos, de la anarquía. ¿Tú me entiendes? Entonces, como tú planteas, Tineo, cuando tú te das cuenta, este es un país que ha venido teniendo elementos esperanzadores. Hablamos, como tú decías, de la construcción de una justicia que vimos de manera transparente que se escogieron los jueces, vimos que se escogieron fiscales, vimos que se escogieron la Suprema Corte de Justicia. Hemos sido testigos. hoy retornaron las clases y las escuelas estaban llenas de niños. De niños. Entonces, en eso que tú planteas, por ejemplo, cuando la gente habla, cuando se dice el Padre Nuestro, hay que decirlo completo. Es decir, el Padre Nuestro no puede, cuando se dice Padre Nuestro, la mitad es un pecado. Tú tienes que decirlo todo. Si tú dices, bueno, ese Padre Nuestro, si tú dices, hay grietas en la escuela, sí, ese padre vio la grieta. Pero dentro de esas escuelas hay millones de niños almorzando. Hay 1 millón y pico, 1.8 millones desayunando, almorzando y teniendo merienda. Dicen, sí, hay filtraciones en un hospital, en 2, en 3, en 4. Pero hay miles de mujeres parturientas que ya no son 5, ni 3, ni 4 en una cama. Eso también debió decirlo. Un seguro. ¿Tú ves? Eso también debió decirse. Es cierto, hay dificultades, hay temas, pero el Padre Nuestro completo había que decirlo, completarlo, decirlo todo. No solamente una parte del todo. No solamente ver las manchas en el sol. Sí, hay cosas importantes que están realizando en este pueblo. Y este pueblo está mejorando sus condiciones de vida. Y este pueblo va mejorando su forma de hacer las cosas. Entonces, muchas veces se quiere plantear y sustituir, y como tú lo dices, bien, Tineo, no se corresponden las palabras con el hecho como tal. Cuando la gente ve, por más que tú le digas, cuando la gente dice, pero los niños están en las aulas, están en la escuela, se están construyendo, hay más de 6.000 escuelas construidas.
En fin, hay todo un movimiento en marcha, hay todo un proceso de inclusión social que es importante también reconocer. Además, No es- no he visto un guardia con la punta de la bayoneta, con la punta del fusil con una bandera morada. Claro. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta a la Porque gente. eso se Hay veía. que ver. No, pero todo eso, incluso nosotros Eso somos se llegó a ver. relativamente jóvenes. Y nosotros, y el compañero Pantalón que está aquí, nos cuenta, nos dice, bueno, la dictadura no es vivido. ni Dice- parecido. Dice, no Porque quieran ustedes haber vivido. ni siquiera lo que una exactamente una etapa etapa, de su vida. ni una. Entonces, uno muchas veces se plantea, entonces, ¿cuál es el sentido de la democracia? Ni la dictadura Si las- ilustrada, ni la dictadura ilustrada de los 2 Así años. es, sí. Que no quisieran vivirlo Ya. nadie. Así mismo es. Entonces uno se pone a pensar, si todo lo han podido en estos tiempos construirse situaciones distintas, es decir, la gente ha podido concebir, ver como tú planteas, que no hay nada que le cohiba, que le prohíba su quehacer diario, ni en su opinión, Claro, en su ni opi- expresarse ni libremente. expresarse libremente, ni decir lo que quiera plantear. Y los derechos son La República Dominicana nunca en su vida había crecido en democracia y en libertad. Porque Trujillo se creció, a veces casi pero no había abusiva. libertad. Sí. Aquí Uno- se ha crecido en libertad. Así es. Uno, con todo esto y ese llamado parece mucho al discurso de la oposición cuando uno ve lo que dice la Iglesia Católica, ese discurso del pesimismo, de que aquí todo se está derrumbando, que aquí nos estamos comiendo uno con otro, que aquí vivimos como asfixiándonos de tanto, como Situaciones, dice, problemas. situaciones problemáticas que está padeciendo la población dominicana. Cuando uno ve que este es un país, el país de América Latina, que va a crecer más dentro de la región también. El país de América Latina, uno de los países donde los inversionistas tienen más confianza para traer sus capitales. El país de América Latina, uno de los países que es ejemplo de otros países. Y uno cuando ve todas esas situaciones, ve el sistema de salud de nuestro país, las madres solteras que pueden llevar a su niño a una estancia infantil, las madres solteras que antes no tenían acceso a un seguro de salud Claro. y que pueden tener un seguro de salud. Todas las inclusiones en términos de programas sociales que ha implementado este gobierno, que uno aspiraría a que no hayan programas sociales ni de subsidio en este país. En cualquier país Pero desarrollado lo es hay, una pero necesidad. es la necesidad, se Claro. amerita. En hasta que Europa se hay llegue- Claro. en programas Estados sociales. En Estados hay. Unidos. Unidos. En Claro. Estados Unidos Y hay. en Japón y Corea. Incluso Bernie Sanders plantea que retomar nueva vez el New Deal, con un nuevo estado de welfare. Como un es la nuevo estado educación, como es la educación en Singapur. de welfare, así mismo es. Los muchachos es el Estado ahí con ellos Claro. permanentemente. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, Eso tiene un costo altísimo. altísimo, La educación sí. es carísima. Si te das Bueno, cuenta- entonces, Sí. eso es un subsidio. muchas veces han querido y quieren plantear que tú dices así mismo. Antes decían, no, la dictadura de un partido. Pero nada de eso ha sido usurpado. No. Nada del poder que le ha dado este pueblo Ni lo que se ha ganado el pueblo. al PLD ha sido producto del trabajo del PLD. Ha sido producto de interpretar correctamente el sentir de este pueblo y el carácter de la lucha de ese pueblo. Porque muchos quieren tergiversar, dividir, plantear otros temas, llevar el tema como no se puede rebatir a este gobierno en términos sociales. Quieren lo que no pueden rebatir en términos social, por esa revolución de inclusión social que ha hecho. Bueno, vamos a hablarlo en términos políticos. Vamos a combatirlo por aquí. Bien, antes la izquierda, los partidos progresistas, los llamados partidos revolucionarios, llegaban al poder a través de las armas y de insurrecciones armadas. Eso quedó Eso quedó atrás. eliminado, y claro. todos esos temas. Cuando empezaron esos gobiernos, esos partidos progresistas, a llegar al gobierno a través de las urnas, de una vez dicen, no, están tomando demasiado poder. Se da aquí, pero también se dio en Ecuador, pero también hoy mismo en Argentina, Bolivia. en Argentina. En Bolivia están cuestionando. Sí. ¿Por qué? En Porque Argentina, no te olvides de Argentina. precisamente ya, porque ya ahora la supuesta democracia representativa no es solamente ganar elecciones, no. Ahora
hay que, si tú ganas, como decíamos ahorita, si tú ganas las elecciones y el otro partido no ganó nada, hay que darle tú la mitad de lo que tú ganaste al otro partido que el pueblo rechazó. ¿Comprende? Y no puede hacer así. Si se lo ganó de manera legítima, ese poder, el poder que tiene el PLD, el poder que ha podido tener el PLD, ha sido fruto de que, primero de un líder, de un hombre que supo interpretar la sociedad dominicana, que le estudió científicamente. Le legó una teoría. Claro. Le legó una teoría que mientras esa teoría tenga vigencia, y esa teoría no va a perder vigencia durante mucho tiempo todavía, mientras esa teoría de defensa de los intereses nacionales y de la lucha por las reivindicaciones sociales y de la construcción en democracia de una sociedad en desarrollo y crecimiento, mientras esa teoría esté funcionando, no hay para nadie. Así es. Tienen que prepararse para durar por lo menos unos cuantos años más fuera del poder. Tienen derecho a hablar. Claro. Pero que el derecho a hablar también tiene que tener una correspondencia, como hemos dicho, si no se corresponde con la realidad, con los hechos, y si esa correspondencia con los hechos es la verdad, lo otro es la mentira. Y la política debe ser un ejercicio sobre la base de la verdad, y un la ejercicio, educación. Y un ejercicio pedagógico, entonces, sobre todo de educación. Si tú me vas a decir a mí, yo estoy haciendo política para educar a mi pueblo. Si tú me vas a decir a mí que algo no funciona y tú me lo vas a decir sobre la base de algo que tú no me lo relacionas con la realidad, tú me estás mintiendo y no se debe mentir. Así es. Sí mismo Es es. Por malo eso decía, es un pecado. Decía Un pecado. Misael, y con mucha razón, que también cada uno de esos sectores deben hacer un mea culpa en la parte que le corresponde. Lo debe hacer si los partidos políticos tienen algo de que arrepentirse, hay un mea culpa para ellos, hay un mea culpa para la iglesia, porque decíamos nosotros desde hace mucho tiempo que si la iglesia no hubiese perdido su rol, su objetivo ante la sociedad, su objetivo dentro de cada uno de esas comunidades, tal vez hablar de embarazo en adolescentes fuera un tema lejano para este país. Tal vez hablar de prostitución y de abusos sexuales también fuera un tema lejano, un tema del cual no se hablaría mucho, donde las estadísticas fueran mínimas en este caso. Pero inmediatamente la iglesia se inmiscuye, que no ha estado ajena, pero sigue inmiscuyéndose en otras situaciones y deja de lado lo que sí realmente debe tratar. Entonces, por eso muchas veces, y decimos nosotros, esta construcción de esta democracia que todavía está en construcción, que no es perfecta, pero que se encamina, diríamos nosotros aquí, deberían esas imperfecciones, cada uno de esos que tiene participación y a lo que le corresponde el rol que debe jugar, jugarlo. Claro. Jugarlo. Tú sabes que uno, y para darte la palabra, Tineo, discúlpame, sabes que uno se pone a pensar todos estos temas que han ido planteándose precisamente en estos días, y uno se pone, cuando Juan Bosch llegó al país, en el año 1962, después del exilio, ¿no? 62, uno de los primeros discursos que hablaba, además de matar el miedo, decía Juan Bosch, el primer discurso que dijo, hay que matar el miedo. Ese miedo que tenía la gente a hablar, la gente, como decía él, el soldado al pueblo, el pueblo al soldado. El miedo también, él planteaba, el miedo que sentían todos, como que muchos querían y dividieron la sociedad en ese entonces. ¿En qué dividieron la sociedad? En un anti-trujillista, los trujillistas y los antitrujillistas. Y que Juan Bosch, cuando llegó aquí, precisamente con su función de profesor, no solamente de político, sino de profesor, de maestro, de educar a un pueblo que tenía 31 años bajo una tiranía, bajo una dictadura, apoyado por muchos sectores que ahora hablan de dictadura. Juan Bosch, que es la que planteaba, decía, no, la sociedad no puede dividirse en trujillistas y antitrujillistas. La sociedad, yo tengo entendido que se dividen en pobres y ricos, en explotados y explotadores, en tutupotes y machepa, como miles y millones de dominicanos, cientos de miles de dominicanos que eran trujillistas, supuestamente porque todo el mundo era trujillista. ¿Qué se hizo? A pesar incluso de que la iglesia, el Láutico García, le llamó comunista a Juan Bosch,
¿Qué pasó en diciembre del 62? El 63% de la población votó por Juan Bosch. ¿Por qué? Porque el carácter de la lucha del pueblo dominicano era de tipo social, era de tipo económica, era de tipo de reivindicaciones de tipo de salud, de educación, de vivienda, de dignificar sus condiciones de vida. Y hoy mismo, si lo trasladamos un poquito allá, hace 50 años, trasladamos aquí, vemos lo mismo. Los mismos sectores que tienen resueltos sus problemas de tipo social y económico, pero ¿qué quieren? ¿Qué es lo que desean? El resolver su tema de tipo político. Y por ejemplo, el pueblo dominicano le interesa. Es más, le voy más lejos. Si una dictadura le resuelve todos los problemas económicos al 99% de la población que vive bajo la pobreza, la obra de Don Juan, dictadura con respaldo popular, le interesa muy poco. No, le interesa muy poco. Por el pueblo dominicano, eso es mentira. Que está dedicado a ver de constitución y artículo, qué sé yo, y artículo qué sé yo. No, el dominicano que está pensando es que hoy, que mañana, que pasado y el viernes, sus hijos van a estar en una escuela, almorzando, desayunando y eso. Que tienen trabajo digno, que pueden conseguir trabajo, que están mejorando sus condiciones sociales. Ahora, hay un sector muy mínimo de esta población que siempre han sido los eternos privilegiados, que quieren imponer su agenda política al cuerpo social, a todo el dominicano. Pero sí hay que destacar que el pueblo dominicano ha batallado por su democracia mínima, con todas sus debilidades, con todas sus dificultades, como sea, pero el pueblo dominicano ha sabido elegir en muchas ocasiones, claro, a quien es que lo dirige bien. Y lo ha hecho históricamente. La verdad que ha tenido un líder, como tú dijiste, un líder demócrata, que duró 20 años trabajando en una organización política para llevarla al poder de manera democrática. Llegó al poder de manera democrática y el pueblo dominicano ha sabido reivindicar históricamente el nombre de Juan Bosch. Entonces, la República Dominicana no tiene vuelta atrás. La democracia dominicana no tiene vuelta atrás. Es una democracia ya consolidada. El pueblo dominicano en su mayoría aprecia y valora el sistema como tal, y el que crea que puede venir a jugar en este escenario se equivocó. Sea quien sea, llámese como se llame. El PLD lo único que tiene que hacer es, como organización política, tiene el apoyo del pueblo dominicano. Sí, lo único que tiene que hacer como organización política es lo que ha venido haciendo. Ponerse de acuerdo, definir una agenda nacional con el tema social como fondo, que es lo que viene haciéndose desde el Poder Ejecutivo y desde el Estado Dominicano. Seguir definiendo esa agenda social, seguir haciendo lo que tiene que hacerse. Este país es el país mejor interconectado del Caribe. Sí. El nivel de interconexión de República Dominicana tiene 8 aeropuertos, tiene calles por todos los lados, y todo eso se ha hecho en un periodo breve de la historia nacional. Eso es lo que muchos no van a entender, y no entienden por qué el pueblo, en más del 50%, apoya al PLD. ¿Cuántas escuelas, cuántas aulas se han hecho en democracia? Más de 18,000. No se necesita ninguna. Se han hecho ¿cuántas? ¿Qué significa República Digital para un país en desarrollo? En 6 años, 7 años se han hecho más aulas que en la historia completa del país antes de eso. Y en términos de salud, cuando discuten esos puntos, cuando se habla de esos puntos, que alguien diga cómo lo hará mejor. La máquina, nada más hay que ponerse y sentarse y armar una discusión, que alguien diga cómo lo va a hacer mejor. Ese es el asunto. Así es, y nosotros decimos que la obra cumbre del gobierno del PLD, sea ahora, sea después, es ese gran pacto social. Sí. Que con eso culminará el Partido de la Liberación Dominicana. Y si hablamos de liberación, la liberación no es un yugo. La liberación es el de estar liberado de necesidades, de no tener carencias, tener igual oportunidades. Puedes viajar, puedes ir a recrearte, puedes trabajar, puedes ir a una universidad, puedes llevar a tu hijo a una escuela pública, pero lo puedes llevar a un colegio si desea. Sí. Eso es
Eso es, Esa es la liberación esa es la nacional. liberación nacional. Vamos a una pausa y continúen con Tiempo de Renovación. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Continuando con el programa, ya en la parte internacional, a propósito de que el Papa hacía un llamado para que de una vez por todas estas situaciones de injerencia, de intervención que se dan en países como Venezuela, Nicaragua, se le busquen una solución, que esos países puedan encontrar su destino. De manera pacífica. De manera pacífica, sí, es su solución de manera pacífica. Y uno que dice, el Papa está centrado en lo que debe, parece que sus discípulos están en otra cosa. La agenda parece que no es común en este sentido. Y cuando uno ve todo esto y uno dice, bueno, se habla mucho de poderes, de dictaduras, pero lo que hay que combatir son todas estas masacres que se dan, masacres que día a día uno los ve en diferentes países del mundo. Ideologías de odio. Ideologías de odio, de esa incentiva, como que le inculca, incentivar el odio. Promoverlo. Cuando uno ve que personas están, ¿dónde se dio este caso? La matanza que se dio, este atentado en Sri Lanka. Así es, que estaban en escuela, que estaban en la iglesia, o sea, niños y familia. Encontrar la muerte en un lugar así, todo esto por todos estos adoctrinamientos que se dan de personas que creen una cosa y otros que creen en otra. Ojalá pueda el discurso irse por esa vía y que nadie tenga que morir de manos de personas de los denominados terroristas, que parece que no tienen límites en sus acciones. Sí, el terrorismo es contrarrevolucionario totalmente. Sí. Por supuesto, porque tú no puedes hacer revolución destruyendo. Tiene que respetar la vida. La revolución es construcción. La promoción de valores fundamentales en la sociedad. Claro. Y esos valores fundamentales en la sociedad tienen que comenzar con la vida. Claro. Y con el respeto a aquello que no tiene nada que ver con eso. O sea, en una revolución, naturalmente, para transformar, muchas veces se generan situaciones de conflicto y situaciones hasta de violencia. Pero si esas situaciones no son manejadas con un criterio de promoción de los valores fundamentales de la sociedad, pues no tienen sentido, no tienen una razón de ser. En definitiva, aquello que no va en aras de la dignidad del ser humano y de valorar al ser humano en tanto que un ser especial, esencial dentro del mundo en que se vive, entonces eso no tiene sentido, ni tiene valor, ni tiene razón de ser. Hay que promover siempre los valores fundamentales. ¿Sabes que a través de cualquier acto en la vida. Así mismo, tú sabes que después del desplazamiento, pasa que el mundo desplazándose, ese nivel de terror, lo que sucedió en Afganistán,
en Siria, en Irak. Parece que en Siria fueron derrotados totalmente, la intervención rusa, y se han ido desplazando, se han ido desplazando esos niveles, esas organizaciones que ya son multinacionales, son más allá, son supranacionales, son terroristas que se van de un lado a otro. Entonces estamos hablando incluso como está pasó, que ahora mismo se cree en Sudán, que hay que tomarlo en cuenta. Tomaron el gobierno, pero hay una dictadura ahora militar. Entonces estamos hablando que esos elementos de esa ideología de odio, esa ideología de la imposición, es que lleva a estas. Por supuesto. Viendo uno, por ejemplo, Occidente tiene que rendir cuenta, Occidente tiene que prepararse, porque lo que ha hecho, ellos son lo que ha constituido esos grupos. Lo que salió en los Wikileaks y esa cosa, es que esos grupos fueron promovidos y financiados. Muchos de ellos, claro. Igual que como se hizo en Nicaragua con la Contra. Sí. Igual y cómo se adiestran y cómo consiguen las armas. ¿Cómo consiguen las armas? ¿Cómo las fabrican? ¿Quién le da las clases? Bueno. Entonces hay que, los gobiernos occidentales tienen que pensar seriamente hacia dónde es que se pretende ir. Porque ellos tienen el poder de buscar y de encontrar a todas esas gentes. Y ellos tienen el poder de frenar que eso ocurra. Así estamos hablando que 290 muertos y 500 heridos. Cuando hay personalidades dentro de los afectados, siempre salen entonces esos nombres. Estamos hablando que el dueño de la marca de moda, Bestseller, así es, perdió 3 hijos. Es uno de los 3 de 4 que tiene, uno de los mayores accionistas de la marca de venta por internet, muy famosa, ASOS. Así es, muy famosa. Hay que decir que Sri Lanka está al sur de la India. Es una isla, la isla más grande, una de las islas más grandes del mundo. Entonces está, definitivamente, toda esa parte, siempre ha habido un tema entre, ya voy terminando, entre Pakistán, Cachemira, la India, y esa parte, toda esa parte de ahí, esa franja, parece que se ha ido desplazando. La misma Filipinas, un tema que entonces veremos que la isla de Indonesia, esa parte por ahí es muy complicada. Parece que el terrorismo se ha ido desplazando y estamos hablando que tanto la India como Pakistán son potencias nucleares. Sí, bombas de tiempo. Sí, así es. Qué situación. No tenemos tiempo para más. A ustedes, como siempre, las gracias por acompañarnos durante esa hora completita de programa. Misael María, Víctor Tineo y Yesenia Castillo, les deseamos pasen feliz resto de la tarde y sigan con Teleimpacto que viene. Manuel Fermín y Gaby. Manuel Fermín, ahora está bien. Con al final de la tarde. Un saludo a Gaby.